Sí, doctora, soy yo. Adelante. Bueno, yo, empezando por la epidemiología, pues yo encontré que es la artritis inflamatoria más frecuente, que tiene una prevalencia constante en todo el mundo, además de que pues se considera una enfermedad inflamatoria, pero pues también tiene manifestaciones extraarticulares que podrían ser como vasculitis, nódulos y aterosclerosis, y pues esto también pues son características de una enfermedad sistémica. También que es una enfermedad inflamatoria crónica que no se conoce a ciencia cierta su origen, pero pues se caracteriza por poliartritis sistémica y periférica. Y pues en cuanto a la etiología, pues encontré que hay factores genéticos que podrían ser, por ejemplo, si alguna persona tiene un familiar de primer grado que ya padeció artritis reumatoide, pues la probabilidad de que también la padezca pues aumenta de 2 a 10 veces. Y pues también hay relación en cuanto a algunos alelos específicos que también tienen, eh, o sea, se ven implicados en también la etiología de la artritis reumatoide. Y pues aparte también hay factores ambientales como podrían ser el tabaquismo, que también aumenta el riesgo de padecer artritis, y otras causas de tipo infeccioso que también se ven implicadas. Okay, gracias. Sandra Pérez. Sí, doctora. Bueno, en cuanto a lo que leí sobre artritis reumatoide, además de lo que ya dijeron mis compañeros sobre que es una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica, también leí que su incidencia perjudica pues, a todos los grupos étnicos y que, como había dicho anteriormente mi compañero, se identifica con más frecuencia en lo que es el sexo femenino, y mencionaba que entre la sexta y la cuarta década de la vida, pero que en lo que son edades más avanzadas, pues esta prevalencia en cuanto a ambos sexos, pues empieza a disminuir. También, bueno, que se manifiesta principalmente como una inflamación autoinmune sinovial, y también se da por la infiltración de células inflamatorias, pero predominantemente estas células van a ser células T y macrófagos a la membrana sinovial. Ok, gracias. Mari Carmen. Yo, doctora. Creo que iba a hablar una compañera, creo. No sé. Mari Carmen Muñoz. Sí, soy yo, doctora. Bueno, buenas tardes, doctora. Yo en especial, yo viví toda la vida con mis abuelos y ambos sufrieron de artritis reumatoide. La verdad es que mi abuelita lo presentó a los 30 años y mi abuelo lo presentó a los 50. Entonces, yo investigué más o menos cómo es que se produce normalmente esto, y es que normalmente, pues como estaban mencionando mis compañeros, se presenta en 3 veces más, lo sufren las mujeres que los hombres. Entonces, también la artritis reumatoide puede aparecer a cualquier edad, pero es frecuente pues, que se presente entre la cuarta y la sexta décadas de la vida. Entonces, leí que en su etiopatogenia no hay como tal un factor desencadenante, o sea, no se sabe cuál es realmente ese factor que desencadena, aunque es resultado de la interacción de un antígeno, que es el que como tal no se puede saber, porque aunque se han hecho estudios, de hecho hasta se han hecho experimentos para saber cómo se produce una artritis reumatoide, pero solamente lo han logrado similar en experimentos, nunca como realmente se produce. Y es importante también una base genética, que es lo que va a predisponer a que ésta se presente. También pues es como indica la tendencia pues a la agregación familiar, y es lo que va a definir principalmente en qué persona se va a presentar. Y pues ya es como tal, es una poliartritis que suele como afectar a las extremidades superiores y produce una artritis como simétrica del carpo,
a las articulaciones interfalángicas proximales, aunque realmente esto es donde se presenta más veces, puede presentarse también pues en cualquier lado, o sea, en esto no es como los únicos lugares de localización. Ok, muy bien. Mari Carmen. Lisbeth Velasco. Sí, doctora. Bueno, yo lo que leí sobre el artritis reumatoide, bueno, es que como lo vimos, va a ser una enfermedad crónica, inflamatoria y sistémica, que generalmente afecta a las articulaciones de forma asimétrica. Igual, como lo comentaron mis compañeros, leí que, bueno, su etiología es desconocida y que afecta más a las mujeres que a los hombres, y que, bueno, encontré que, por ejemplo, hay una teoría que postula que debe de existir un agente infeccioso que va a desencadenar la enfermedad sobre un individuo que ya está genéticamente predispuesto a padecerla. Entonces esto va a generar que se dé pues la respuesta inmunitaria y pues inflamación, ¿no? Y bueno, aparte de eso leí que las principales manifestaciones cutáneas de esta enfermedad van a ser los nódulos reumatoides, que bueno, son nódulos profundos, firmes e indoloros que que tienden a desarrollarse en áreas de presión, ¿no? Como por ejemplo la región del antebrazo, en los dedos, sobre las rodillas o los tobillos, ¿no? Y que bueno, estas van a tener una característica histológica importante, que van a ser, son llamados necrobiosis, ¿no? Al verlos al microscopio, y se menciona, en cuanto de que estos iban a tener una zona central necrótica, una intermedia con macrófagos y una zona externa con tejido de granulación. Y pues eso, y que hay algunas características clínicas como también algunos fármacos que pueden ocasionar los nódulos, como el metotrexato, y que pues también se tiene que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que también producen nódulos, por ejemplo, el granuloma anular o una necrobiosis lipoidea por diabetes. Y ya, sería todo. Gracias, Lisbeth. Daniela Vega. Sí, doctora. Yo solo quería recalcar el hecho de que la etiología de la artritis reumatoide es muy compleja y que en ella vemos implicados mecanismos tanto de la inmunidad adaptativa, como lo son los anticuerpos antipéptidos citrulinados o el factor reumatoide, pero también la inmunidad innata juega un papel muy relevante, como ya lo mencionaron mis compañeros, que incluso podría implicar también a microorganismos. Ok. ¿Sería todo? Sí, doctora. Guadalupe Barbosa. ¿Van bajando su mano? Ya me perdí. ¿Puedo participar, doctora? Sí. ¿Quién acaba de participar? Yo, doctora. Vega Salinas. Vega Salinas. Daniela. Ok, gracias. Y de Daniela sigue Guadalupe Barbosa. Sí, doctora, solo para complementar un poquito lo de las manifestaciones principalmente cutáneas, ya habían mencionado las lesiones granulomatosas, que son los nódulos, y bueno, también recalcar las lesiones neutrófilas, que pueden ser la vasculitis o la piodermia gangrenosa. Vamos a tener que la vasculitis, pues, es una vasculitis leucocitoclásica, y bueno, también va a darnos una púrpura, que esta se va a dar habitualmente en extremidades inferiores. También puede haber otras manifestaciones oculares, como puede ser la conjuntivitis o la queratoconjuntivitis. Y bueno, también decir que estas manifestaciones obviamente se van a presentar cuando la enfermedad ya tiene una larga evolución, y obviamente en artritis reumatoide más severas. Van a ser cuando estas lesiones se van a presentar. Y también había yo leído que entre las manifestaciones extraarticulares puede que se llegue a desarrollar una anemia normocítica normocrómica, y esto se va a deber a que tenemos una buena cantidad de
de depósitos de hierro, pero las células no lo están aprovechando como se debe debido a que tenemos muchas citocinas inflamatorias. Entonces, para controlar esta anemia, lo primero que debemos de hacer, o lo primero que dice que debemos de hacer, es controlar la enfermedad. Ok, gracias. Sí. Gerardo Rodríguez. Sí, doctora. Bueno, más que nada también para agregar, además de los, como habían dicho, es una poliartritis sistémica, y también podemos agregar que también podemos encontrar fatiga, nódulos subcutáneos y la afectación pulmonar y la pericarditis. Dentro también de los aspectos genéticos y ambientales que mencionaban, más que nada en los aspectos genéticos, que se asocia mucho con lo del el antígeno leucocitario humano. A mí me mencionaban en la clase de genética que muchas veces los desencadenantes que se daban eran por factores umbrales, similares, por ejemplo, a lo de la alopecia areata, que es muchas veces cuando el sistema inmune actuaba mucho sobre una zona, provocaba que, pues, como tal, no reconociera el cuerpo. Entonces, por ejemplo, encontré que cuando una enfermedad reumática se presentaba en una persona que tenía predisponibilidad a tener artritis reumatoide, esta entraba con un sitio de umbral y provocaba que la manifestara. Además de eso, también puedo agregar que, bueno, vamos a tener que se caracteriza por una sinovitis, principalmente con cambios morfológicos, y vamos a encontrar que también que lo más principal, vamos a encontrar una reacción inflamatoria aguda con edema y un infiltrado inflamatorio. Ok, Gerardo, gracias. Alejandro Morales. Sí, buenas tardes, doctora. Pues yo solo quería mencionar nuevamente que es una enfermedad multifactorial, ya que se ven implicados diferentes procesos, afectados más bien, diferentes procesos de la autoinmunidad, y además distintos factores como los genéticos que ya han mencionado, distintos genes se ven afectados y contribuyen con distintos factores ambientales como pueden ser algunos microorganismos. Creo que se ve implicado el virus del Epstein-Barr y algunas bacterias, y pues todo esto desencadena una enfermedad inflamatoria en el que pues se secretan distintas citocinas a través de las células del sistema inmune, y de la más importante es el factor de necrosis tumoral, que pues esta desencadena la diferenciación de progenitores de células del hueso a convertirse en osteoclastos, y esto genera la resorción ósea que se lleva a cabo como parte de la fisiopatogenia de la artritis reumatoide. Y pues, como habían dicho, es más frecuente en mujeres, y esto se ve implicado por parte de los estrógenos, ya que estas hormonas me parece que aumentan las respuestas por esta citocina, que es el factor de necrosis tumoral, y por lo tanto contribuyen a que sea más frecuente en las mujeres. Y eso es todo. Gracias, Alejandro. Jairo González. Sí, doctora. Bueno, yo quería comentar precisamente, como ya se ha dicho, se trata de una enfermedad autoinmune, por lo tanto, en este sentido vamos a tener que los autoanticuerpos van a ser muy importantes para la realización de los diagnósticos, así como para la definición, descripción de las vías patógenas. Los primeros que se realizaron y descubrieron para esta patología fueron los factores reumatoides. Sin embargo, en la actualidad se sabe que estos no son del todo específicos para la artritis reumatoide, entonces se tiene que hacer análisis también del antipéptido citrulinado cíclico, así como de los anticuerpos antiproteína citrulinada, para poder determinar bien que se trata de una artritis reumatoide, ya que en este caso pues vamos a tener que los autoanticuerpos que van dirigidos a las proteínas citrulinadas son los característicos de la respuesta inflamatoria de esta patología. Gracias. Fátima, van bajando su mano una vez que hayan participado, por favor. Sí, doctora. Bueno, también, aparte de lo que mis compañeros ya mencionaron, que hay una inflamación crónica en la membrana sinovial y que es más frecuente en las mujeres, también encontré que las articulaciones que más frecuentes se inflaman son las muñecas, los dedos de las manos y de los pies, pero también se pueden llegar a inflamar los codos, los hombros, la cadera, las rodillas y los tobillos.
Esto puede ocasionar que en las mañanas exista dificultad para el inicio de los movimientos, que se le conoce como rigidez matutina, y esta tiene una duración variable dependiendo de cada paciente. Esto puede dañar a los huesos, a los ligamentos y a los tendones, y como consecuencia puede haber una deformidad progresiva de las articulaciones, al igual que una reducción en la movilidad articular. Y esto puede llevar al paciente a cierto grado de discapacidad. Eso es todo, doctora. Sí, Fátima. Dulce, Elena. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí. Bueno, nada más para complementar ya lo que dijeron mis compañeros, estas manifestaciones clínicas en el diagnóstico obviamente se caracteriza por inflamación, en artritis clínica y rigidez matutina más de 20 minutos. En exámenes biológicos sistemáticos, pues tenemos lo que es la sedimentación, la proteína C reactiva, anticuerpos de proteína titrulinado y factores reumatoides. Y también tenemos que se pueden hacer estudios de imágenes, como tenemos radiografías más ecografía. Y ya de ahí primero, bueno, sacar los diagnósticos diferenciales para ya tener el diagnóstico presuntivo, bueno, actual. Y también se menciona que los criterios más útiles para que se utilicen en esta patología son los criterios estadounidenses y europeos para clasificación de la artritis. Se menciona que en la presencia de al menos una de estas sinusitis clínica y en ausencia de la evidencia, el diagnóstico debe ser la puntuación de mayor a 6 de 10 y ya son caracterización de brotes inflamatorios de la membrana sinovial. Bueno, es que estuve leyendo un artículo, pero de 20 inglés, minutos, y entonces estaba yo. Esta parte de 20 minutos de rigidez matinal no. De hecho, los criterios de clasificación diagnóstica te piden más de 1 hora de duración de rigidez matinal, y veíamos en el tema de monoartritis y poliartritis que si pasa de media hora la rigidez matinal, pensemos en un proceso inflamatorio. Si es menos de media hora, pues puede ser lesión de tejidos blandos o una artrosis, que es algo muy característico de algo no inflamatorio. Entonces, esta parte de 20 minutos sí está bueno, saliendo. De hecho, estaban en controversia porque es que eran como este artículo es un ensayo clínico donde varias, digamos, hospitales han estado ensayando, ¿no? Entonces decían que no, lo que se menciona, que no puede ser de 20 minutos porque ya no sería ahí como tal. Y ya te mencionaban que sería más de 1 hora. Los procesos, es mucho ruido, no sé si igual me logran escuchar. Sí, te logro escuchar. Bueno, te recomiendo que busques bibliografía pues de más calidad, no sé, que te busques los criterios del Colegio Americano de Reumatología o de la Liga Europea de Enfermedades Reumáticas, el EULAR. De hecho hay guías para el tratamiento y control de este tipo de patologías, y pues bueno, de revistas de Rheumatology Review, de Nature, Rheumatology y demás, porque sí está como, o sea, sí tiene unos datos que corresponden, pero otros datos son como un poco ambiguos, pero bueno. Alejandra Baez. Sí, doctora, buenas tardes. A mí solo me gustaría agregar en la parte del diagnóstico diferencial en cuanto a la distribución típica de la afectación articular en artritis reumatoide, que generalmente pues esta es simétrica, a diferencia de la artritis psoriásica, que esta es pues asimétrica, y como pues habían comentado mis compañeros, pues en la reumatoide pues generalmente pues se va a afectar a las articulaciones pequeñas, pero pues también, o sea, no hay excepción de las grandes, también son afectadas. Y ya es todo, doctora. Bueno, es lo que me gustaría agregar. Y terminamos con Vania López. Sí, doctora. Bueno, lo que yo quería comentar era acerca, bueno, de que ya sabemos que la artritis reumatoide suele afectar mayormente a mujeres que a hombres, y usted nos pasó un artículo
y este artículo mencionaba que se cree que afecta mayormente a mujeres porque se cree que las hormonas gonadales y las transiciones reproductivas van a modular este riesgo. También mencionaba que el microquimerismo de las células fetales en la madre surge durante el intercambio transplacentario, puede persistir hasta 10 años después del embarazo, lo cual esto significa que juega un papel muy importante dentro de la autoinmunidad materna y lo relacionan con el mayor riesgo dentro de las mujeres embarazadas de sufrir artritis reumatoide. Ok, gracias. Bueno, les agradezco a todos por su participación y por las lecturas. Es importante que vayan haciendo esto porque de esa manera, pues nutrimos más la clase, ven las aportaciones de diferentes compañeros. Obviamente, como es el mismo tema, habrá cosas que se repitan, pero no importa. De esa manera, pues reforzamos más lo que debemos de recordar del tema. Así es que no se cohíban porque, que yo lo que iba a decir ya lo dijo tal y demás. De eso no hay ningún problema, que se repitan las cosas. Y pues bueno, como mencionaron sus compañeros, esta es una enfermedad autoinmune sistémica que se va a caracterizar por un proceso inflamatorio crónico. Es una enfermedad sistémica ya que afecta pues no nada más el sistema musculoesquelético, sino que también puede haber afectación de otros órganos, de otros sistemas. Y bueno, la afectación a nivel articular va a provocar una deformidad de tal forma que el paciente pues disminuye su calidad de vida por esta incapacidad funcional. Además, pues se sabe ya que la enfermedad disminuye la expectativa de vida, los pacientes mueren por las mismas causas que la población en general, pero le va a restar años de vida. Los pacientes que tienen una enfermedad autoinmune como artritis reumatoide, como lupus, tienen mayor riesgo de una enfermedad coronaria. Entonces, de hecho, el Colegio Americano de Cardiología los tiene como factores de riesgo, ¿no? El tener esta patología. Ya mencionaron también que es una enfermedad de distribución universal. Sin embargo, tiene algunas diferencias, sobre todo por el nivel de vida que se tiene. Ya mencionaron que hay factores desencadenantes como son los agentes infecciosos. Entonces, en ciertos países o en ciertos lugares, pues tienen los pacientes están más expuestos a enfermedades infecciosas que en otros, ¿no? Sin embargo, se sabe que la prevalencia a nivel mundial es aproximadamente del 1%, por lo cual esta es una de las patologías más comunes de las enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿sí? Afecta a cualquier edad. Sin embargo, mencionaban sus compañeras, entre los 40 y los 60 años de edad es cuando hay mayor incidencia de la aparición de la enfermedad. Es más común en mujeres, sí, pero la diferencia solo es de 2 a 3 mujeres por cada hombre. La incidencia oscila entre 2 y 26 casos por cada 10,000 habitantes al año. Entonces, si ustedes hacen cuentas, en nuestro país pues tenemos 127 millones de habitantes, un poco más. El 1% es una cantidad enorme de pacientes que tenemos de artritis reumatoide. Ahora, es importante también saber cuáles son los factores que nos incrementan o que nos aceleran la mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Entonces, se sabe ya que los índices de mortalidad van a incrementarse cuando el paciente tiene actividad persistente de la patología, ¿sí? Ya sea porque pues, no se apega al tratamiento farmacológico o simplemente pues el paciente se apega y demás, pero la enfermedad como tal, después de un tiempo se vuelve a activar y se vuelve a activar. Entonces, esto es un factor de riesgo porque va a incrementar la mortalidad. La presencia de nódulos reumatoides, que también ya los mencionaron, esto también
nos incrementa los índices de mortalidad, así como los niveles altos, a títulos altos del factor reumatoide, ¿sí? Ya mencionaron, el factor reumatoide, pues es algo que caracteriza la enfermedad, pero pues no todos los que tengan el factor reumatoide van a tener artritis reumatoide. Hay diferentes patologías por las cuales este puede estar presente, o incluso en la población en general hasta el 3% lo puede tener y no tener una enfermedad como tal. Sin embargo, el hecho de que esté ya diagnosticado como artritis reumatoide y que además tenga un factor reumatoide a títulos muy altos, pues incrementa los índices de mortalidad. Si el paciente inicia con la enfermedad a una edad muy temprana, o sea, antes de los 40, también pues tiene mal pronóstico en comparación de aquellos que inician a los 40, a los 50 o 60. Y obviamente también el nivel cultural y la historia de tabaquismo. Si el paciente pues fumó y ahorita ya no, también eso afecta, ¿sí? Pues por un lado activa más la enfermedad porque va a haber mayor citrulinización, que ya mencionaron que es una de las características. Y bueno, esta patología es idiopática, no la podemos adjudicar que, bueno, que es infecciosa, que es genética. Sin embargo, se sabe que esos son factores desencadenantes o factores iniciadores, ¿sí? Entonces, una persona con ciertos HLA va a tener más susceptibilidad a tener la patología, más no podemos decir ya va a tener la patología, ¿sí? Incluso en gemelos monocigotos puede ser que uno tenga la patología y el otro hay un 50% de posibilidades que también la tenga, ¿sí? Pero pues realmente es un volado, ¿no? Como que sí y como que no. Entonces, solamente es así, se tienen estos HLA de DRB1, DR4, DW14 y demás, hay mayor susceptibilidad. Y por eso, pues bueno, se sabe o se cree que estos genes, pues, están implicados en el desarrollo de la enfermedad. Dentro de los agentes infecciosos, tenemos el virus de Epstein-Barr, virus herpes, rubiola, parvovirus, Yersinia, salmonella. Entonces, si el paciente ya tiene este factor genético y además está en contacto con estos agentes infecciosos, pues esto puede provocar que empiece con el proceso de autoinmunidad, con la respuesta autoinmune. Además, pues si ya tiene como tal el diagnóstico el paciente y pues tiene infecciones que les mencionaba, aunque es una enfermedad mundial, pues en ciertos lugares va a ser más agresiva la patología que en otros, sobre todo por las condiciones ambientales. Aquí tienen ustedes una imagen donde más o menos pues menciona que la cuestión genética es, aporta el 60% de riesgo de tener la patología, ¿sí? Sobre todo el HLA-DRB1, y bueno, de ahí también va a depender las modificaciones epigenéticas que se tengan. El otro 40% del riesgo lo van a dar la historia del tabaquismo, la microbiota, el sexo femenino, el tener una dieta Western Diet y los factores étnicos. ¿Alguien ubica la dieta Western Diet? ¿O la conoce? ¿O sabe qué cambios provoca esta en la microbiota? No, doctora. ¿No? ¿Nadie? Yo no la conozco. Bueno, una dieta no Western Diet es aquella que va como lo que tenemos en el plato de buen comer, ¿no? Frutas, verduras, cereales y demás. Una Western Diet, pues es lo que encontramos en McDonald's, en Burger King, en las pizzas y demás. Y se sabe ya, pues que estos alimentos van a tener un impacto importante
en la microbiota. Y estos cambios van a provocar, bueno, en el caso de las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, pues que haya mayor actividad de la enfermedad o que como tal se active esta patología. Obviamente, ya mencionamos, es el conjunto de varios factores desencadenantes. Aquí estas imágenes son de un artículo de hace como 2 años, o el año pasado, no recuerdo, donde menciona pues que también el hecho de llevar una dieta Western Diet también incrementa la ansiedad y la depresión. Entonces, es importante el conocer esto porque les menciono, entre menos se exponga uno a los factores activadores, pues menos posibilidades de que esté activa la enfermedad. Y bueno, no nada más por enfermedades autoinmunes, sino en general. Como saben, se incrementó bastante las enfermedades o afectaciones psiquiátricas y pues es importante como contrarrestarlas. La alimentación rica en leguminosas ayuda mucho a mejorar o a disminuir los características o los datos de depresión en los pacientes, y son dietas pues que se van perdiendo, que ya casi no se consumen, ¿no? Y bueno, teniendo todos estos factores trabajando en conjunto, pues aquí vamos a tener la autoinmunidad, pero de tal forma que no va a ser detectable, ¿sí? Ya se tiene con esta respuesta autoinmune a esta situación una susceptibilidad para tener artritis reumatoide, pero esta respuesta autoinmune pues no es detectable, se tiene la susceptibilidad y además pues no hay signos ni síntomas de autoinmunidad. Aquí tienen ustedes una articulación, porque en artritis reumatoide es el sistema que más se va a ver afectado, con el cual se caracteriza que inicie. Y vean ustedes, pues está todos sus componentes normales, la sinovial, el hueso, el cartílago y demás. Y esta respuesta autoinmune que no es detectable va a tener una modificación en la post-traslación, como es la citrullinización. Entonces, por esto mencionaban ustedes, y creo que varios lo hicieron, la presencia de anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que es algo característico. Y aquí se empieza a perder lo que es la inmunotolerancia a nivel de las mucosas. Y además, empezamos con la formación de autoanticuerpos, como es los anti-CCP o antipéptido cíclico citrulinado, y también para el factor reumatoide. Tenemos aquí ya una iniciación de la autoinmunidad, y esto en cuestión de artritis reumatoide, pues es una artritis reumatoide preclínica, donde se puede dividir en 2 estados, uno asintomático y otro ya un estado temprano de síntomas de autoinmunidad. ¿Y cuál va a ser? Si ustedes notan, pues realmente el tamaño de la articulación con la normal pues está igual. Sin embargo, internamente tenemos ya una hiperplasia de la sinovial y la presencia de células inmunes. Aquí es posible que haya un infiltrado de estas células, pero pues todavía puede ser como normal, ¿no? Sin embargo, cuando ya pasamos a una propagación de la respuesta autoinmune, que esto es por una expansión de del perfil de anticuerpos, entonces sí, ya tenemos una artritis reumatoide temprana. Pero realmente lo que vemos es una inflamación articular indiferenciada, ¿sí? Sabemos que está inflamada, pero no sabemos por qué. Sin embargo, ustedes aquí ven como característica ya tiene una hiperplasia de la sinovial mayor, esta es una adaptación celular, y ya un infiltrado de células inmunes, pues más. Después se establece como tal ya una artritis reumatoide, y esta ya se puede clasificar, de tal manera que es muy importante que ustedes investiguen, lean cuáles son los criterios de clasificación diagnóstica para artritis reumatoide. Hay varios, y es importante que ustedes conozcan cómo han ido cambiando a través de la historia, porque qué tanta sensibilidad o especificidad tienen, ¿sí? Y
Aquí la característica es que a nivel articular, pues ya tenemos la formación del famoso panus sinovial, el infiltrado de células inmunes, más la hiperplasia de la sinovial, y esto va a provocar, en el caso de que se perpetúe, de que este paciente no se atienda, no tenga un control de esta respuesta autoinmune y el control de este proceso inflamatorio, va a empezar a erosionar la articulación y a desinsertarse parcial o totalmente ligamentos y tendones, de tal manera que podamos observar las características articulares de esta enfermedad, que es la deformación de los dedos en cuello de cisne, del pulgar en Z, del dedo en botonera, del hallux en el pie. Entonces, esto es más o menos el proceso que lleva esta patología. Y les mencionaba, el llevar una dieta saludable, o sea, una dieta que se aleje totalmente de la Western diet, que sobre todo son, rica en carnes y carnes procesadas, en carbohidratos, en bebidas dulces, pues el paciente va a tener un mejor pronóstico. Entonces, como tal, esto realmente es lo que veíamos en la otra imagen. Tenemos el riesgo y la susceptibilidad de la patología por la combinación de varios factores, tanto genéticos como ambientales. Empieza esta respuesta de citrulinización y aquí tenemos la activación de las células como los macrófagos y las células dendríticas. ¿Cuál es la función de las células dendríticas? ¿Ya llevaron inmuno? Son presentadoras de antígeno. Muy bien. ¿Tu nombre? Soy Daniela Santiago Rocha. Entonces, con la activación de estas células, vamos a tener la migración de los antígenos y con esto, como tal, ya los tejidos van a empezar a ser afectados. Entonces, en una primera fase, pues nada más las mucosas, como puede ser oral, a nivel pulmonar o a nivel del intestino, es donde puede empezar a ver los cambios. Y tenemos la actividad de las células T, de las células B y la formación de anticuerpos cuando se unen estas células a el complejo mayor de histocompatibilidad. Y a nivel de la sinovial, lo que vamos a tener es células dendríticas, macrófagos, sobre todo, los cuales nos van a producir factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 6 y 8, así como otras quimiosinas. También vamos a tener alteración a nivel del hueso. Si recuerdan, habíamos mencionado una osteopenia yuxtaarticular. Esta es por la presencia de RANK ligando, así como del factor de necrosis tumoral, de interleucinas proinflamatorias. Y no son las únicas que van a tener alteración, sino también va a haber presencia de prostaglandinas, de leucotrienos, de interleucina 6, y todo esto va a provocar el daño del hueso y del cartílago, del cual pues podemos observarlo clínicamente por el daño articular, que radiológicamente se puede observar. Y hasta aquí le dejamos. El día miércoles no va a haber clase, lo que va a haber es una evaluación de monoartritis y poliartritis. Les va a aparecer en el canal la actividad y en la hora pues van a contestar el cuestionario de la base que ustedes me hicieron con sus equipos. Y ya se pueden retirar. Gracias, doctora. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buena tarde.